Le voy a hacer algunas preguntas para que nos introduzca en su libro, y después vamos a abrir un espacio de preguntas de ustedes. En principio, si quieren, las preguntas que se les van ocurriendo las pueden ir haciendo en el chat, y después vemos si podemos abrir el espacio en el audio. Somos muchos, hay 85 personas conectadas, así que por eso los tenemos a todos silenciados. Sepan disculpar, pero bueno, es así para ordenarnos mejor. Bueno, voy a presentar a Rafaela, para quienes no la conocen. Rafaela es licenciada en comunicación, es periodista, es egresada de aquí, de la Universidad Católica. Trabajó con Inés, María Inés Nogueiras y con Amalia Lejavitzer, con nosotras en los talleres de escritura, fue asistente de los talleres de escritura. Y bueno, ha colaborado en varios medios de prensa de aquí de Uruguay y de Chile, donde reside desde hace creo que 5 años. Y bueno, y con esta novela, Debimos ser felices, ganó este premio a las mejores obras literarias que da el Ministerio de las Culturas de Chile. Allí, cuando fue a vivir a Chile, también estudió corrección de estilo y narración creativa. Pero hay que ir un poquito más atrás para presentarla y para presentar esta novela, porque antes de ir a Chile, Rafaela hizo un taller periodístico con Leila Guerriero en El Salvador, y ese taller fue importante porque marcó algo en su vida. Por una parte, allí fue como la semillita de este libro, se originó este libro, y por otro lado se enamoró y se nos fue a vivir a Chile. Y entonces, bueno, la primera pregunta que quiero hacerle a Rafaela no es sobre el amor, sino que cuentes un poquito cómo fue ese periplo que tuvo el libro, cómo fue el momento desde las primeras ideas hasta llegar a publicarse. ¿Podés hablar o no? Bueno, a ver, espera. A ver, ahí creo que lo habilité. Bien, bien. Bueno, primero, buen día a todos. Estoy feliz ahí de ver a todos los profes. Creo que nunca, no, estoy segura que nunca en mi vida hablé a tanta gente. Así que, pero bueno, les mando un saludo a todos. Y sí, como decía Silvana, el libro se originó, o sea, viene del periodismo de cierta forma, porque yo hice un taller con Leila Herviero, que si no la leyeron todavía, léanla, por favor. Que es una periodista argentina, y fue un taller en El Salvador de 5 días, eran 5 días completos, elegían éramos 12 periodistas de todas partes de Latinoamérica, y nos pusieron así en un hotel, y durante todo el día teníamos clase de periodismo narrativo con ella, que era un lujo, la verdad, y todos los días nos mandaba ejercicios. Para hacer en ese ratito así en la noche que nos quedaba libre, y presentar al otro día, y los leíamos en voz alta y los comentábamos todos. Y algunos eran salir y hacer una crónica, otro era contar una escena violenta, por ejemplo. Y el del último día fue escribir una semblanza sobre nuestra madre. Y en realidad lo que ella quería mostrar un poco era que cuando uno conoce mucho de lo que está hablando, puede escribir muchísimo mejor. Y de hecho esos textos estuvieron muy buenos, los de mis compañeros, porque claro, uno tenía toda la información y eso te daba muchísimo más cancha para escribir lo que querías. Y bueno, yo me fui a ese taller con eso, era cortito, eran 4 o 5 párrafos máximo. Y bueno, después pasó el tiempo y por las cosas de la vida, eso surgió la idea de venirse para acá a Chile. Yo me anoté en un taller de escritura. Acá, más que un taller, un diplomado de escritura creativa, y había que trabajar un proyecto, entonces dije, bueno, voy a empezar a trabajar con esto, y eso se fue transformando, y como digo, yo siempre cuento que al principio, claro, yo vengo del periodismo, entonces me interesaba hacerlo
así casi como una cuestión periodística este libro, y fui no sé si alguno lo puedo leer, pero aparece este abuelo que se llama Mantino, que es un personaje muy particular, y que él realmente, o sea, mi abuelo estuvo internado en el Vilar de Bo, por ejemplo. Entonces yo ya no me acuerdo si, creo que sí, que fui y pregunté porque quería conseguir como las actas, no sé cómo se dice. Bueno, no las encontré, pero lo que voy es que al principio yo quería, así, entrevistar a mi madre, le hacía un montón de preguntas, quería que fuera lo más apegado a la realidad posible, y a medida que fue pasando el tiempo, eh, me fui dando cuenta y también me iban diciendo, y creo que tenían razón, que no tenía tanto sentido así apegarse, porque a mí me interesaba hacer una novela y escribir algo que fuera ficción. Entonces, si tal escena no había sido tan así, no importaba. Pero sí, pero el comienzo fue gracias a ese taller de Leila, la verdad. Y esto fue en el 2015, y yo la novela la terminé en el 2019, si no me equivoco, un poco antes. Entonces fueron más de 3 años, que es cortita, pero me llevó tiempo escribirla. Yo voy a leer un fragmentito de esta novela, pero hay que decir que es una novela hecha con pequeños fragmentos, que ahora después va a explicar Rafaela por qué eligió esa estructura. Ahora mi madre, ensimismada, sostiene una foto en su mano. Aparece junto a mi abuela, sentada sobre un tronco en las orillas de la playa. Yo soy una niña de 2 años, con el pelo húmedo y un short amarillo que corre hacia ellas. Mi abuela me mira. Mi madre, vestida con una malla azul salpicada por las olas, parece que sonríe a la cámara. Después, como si acabara de descubrir algo muy triste, me dice: debimos ser felices. Bueno, este es un fragmento que aparece en una parte ya avanzada de la novela, y la pregunta es: ¿qué dificultades tuviste para escribir esta novela que, como decías, es y no es autobiográfica, pero trata de temas dolorosos o difíciles de tu vida? Eh, ¿Qué dificultades tuviste para escribir? A ver, lo separaría por un lado, estaban las dificultades formales, digamos, de la propia escritura, que yo, sobre todo, a lo que me mató fue estructurarla, poder armarla, porque al final yo tenía más de 150 fragmentos que les tenía que dar un orden, eh, que es un orden desordenado, ¿no? Porque va para atrás, va para adelante, juega mucho este, con la cronología, con los personajes, entonces llegar a un orden que fuera definitivo para mí, decir, bueno, esto ya está, porque en realidad las posibilidades eran infinitas. A ver, ese fragmento que leíste podría haber estado al principio, podría haber estado al final, o sea, bueno, de ahí por suerte me ayudaron, porque yo llegado un momento uno quizás les pasa como que pierde la perspectiva de su propio texto, entonces en ese momento hay dos opciones: o deja pasar mucho tiempo para volver a leerlo como si lo hubiera escrito otro, o se lo pasa a otra persona. Entonces en ese sentido estuvo bueno. Y bueno, para ese momento yo ya tenía un editor que me ayudó a ordenarlo. Eso por un lado creo que fue, a nivel de formal de armar el libro, fue lo más complicado, ordenar todo ese caos que tenía, que aparte estaba lleno de lugares vacíos, ¿no? Porque se va para adelante, para atrás, pero hay cosas que tampoco se cuentan. Entonces, eso fue, me acuerdo de estar acá en este living con todas las hojas impresas así desplegadas sobre el suelo, así como agarrándome la cabeza. Pero bueno, y después a nivel, como decías, más considerando que es una obra de autoficción que le dicen ahora y que está inspirada en la vida de mi madre, sí, obviamente está el pudor de exponer la vida ajena, porque uno, o sea, lo que cuente uno, o sea, está tomando la decisión, ¿no? Y decide qué poner y cómo ponerlo, pero poner la vida de los demás y de las otras personas de la familia, obviamente, tiene cierto riesgo. Lo que sí creo que me jugó a favor es que como esta fue mi primera novela, yo al principio cuando lo empecé a escribir no sabía si se iba a publicar, de hecho no pensaba en eso, entonces la lectora era yo. Eh,
y eso creo que me dio más libertad como para escribir de verdad, pensando que nadie la iba a leer. Creo que al final de la novela se dice algo así como pensando que ni mi madre le iba a leer, y eso estuvo bueno y creo que me sirvió, porque recién, bueno, después de que terminé este diplomado que les conté, me metí en un taller literario, que era así como con menos personas, y con el que al final terminó siendo mi editor, porque el que daba el taller, que es un escritor de acá, que se llama Luis López Aliaga, claro, yo empecé a llevarle partes de la novela y se entusiasmó, y cuando ya estaba medio por terminarla, me dijo, ay, te la queremos publicar, porque él tenía una editorial. Pero hasta antes de eso, para mí era un ejercicio casi solitario que hacía para mí, para nadie más. Así que Bien. eso. ¿Y qué hay de la parte de corrección? Decís que, bueno, llegó después a un editor que te habrá ayudado en esa Sí. parte de edición, ¿verdad? Pero la parte de autocorrección, de pulir la escritura, ¿eso te costó? Porque es muy concisa, Sí. te centras mucho en las imágenes. ¿Cómo fue esa parte? Sí, yo soy, como dije antes, soy muy lenta porque escribo muy despacio. Hay gente que es más así como vomitivo, ¿no? Como que empieza a escribir, 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 no para. Yo poco que envidio a esa gente, me gustaría ser así. Pero la verdad es que me tardo mucho en escribir una frase. Y sí, yo siempre, o sea, he dicho varias veces que a mí una de las cosas que me importaba de la novela, porque la novela no tiene una trama así como que uno empieza en la página 1, creo yo, y diga, ay, necesito saber qué va a pasar, no, no es una novela de suspenso ni nada, pero para mí se juega un poco en la mirada y en la atmósfera y cómo va contando las cosas, o sea, en el lenguaje. Entonces, para mí sí era muy importante que lo que dijera tuviera cierto efecto en la persona que lo leía, y para eso sí traté de pulir lo más posible cada una de las frases. Yo digo que trataba como de que se pareciera un poema en lo posible, ¿no? Que tuviera esa fuerza y esa condensación de decir lo máximo posible con las menos líneas posibles. Y en realidad es algo, ahora que estamos entre periodistas, que también no solo se aplica para la ficción, sino que para el periodismo es lo mismo, porque uno habrán visto en la clase esto de la economía del lenguaje, ¿no? Que uno trata de decir lo máximo posible en lo menos posible. Eh, y eso es un ejercicio que tampoco es tan fácil, pero que bueno, como digo, lleva tiempo, y era eso, yo iba escribiendo, lo dejaba ahí guardado medio en el freezer, después volvía a eso y lo iba trabajando, era como repasar y repasar. Eh, claro, mi pareja se ríe porque me dice yo trabajo como en capitas, ¿no? Porque no puedo como hacer algo y terminarlo de una, sino que voy haciendo, después lo dejo, después sigo, y así en un momento digo, bueno, esto más o menos me convence y paso a la siguiente cosa. Y bueno, y de hecho con la novela me pasó que, como cuenta esta historia familiar, que son, no sé, como 50 años, desde pues se cuenta la vida de la madre, de la abuela, de los abuelos y de la hija, en realidad era infinito lo que yo podía contar. De verdad, todavía podría estar escribiendo la novela, porque siempre uno se acuerda de un recuerdo, o se le ocurre alguna cosa, entonces en algún momento hay que decir como, bueno, basta, y esta idea de que uno no termina una novela, sino que la abandona, ¿no? A mí me hicieron abandonarla en realidad, porque en un momento mi editor me dijo, basta, o sea, ya está, y medio que me la sacó de las manos, y ahí se fue a publicar, y bueno, ya no podía hacer nada. Bueno, yo tendría muchas preguntas para hacerle, pero quiero ver si los compañeros docentes de los talleres tienen alguna pregunta para hacerle. Yo quería ahondar un poquito, lo mencionó, pero capaz que profundizar un poco en esa idea, porque me quedé enganchada con lo que dijiste, Rafaela, de primero, hola, te Hola. extraño. Me quedé enganchada con lo que dijiste sobre ese consejo de Leila Guerriero de que, bueno, de escribir sobre algo que conocieran mucho, porque eso enriquecía los textos. Pero al mismo tiempo creo que ese gran conocimiento de alguien o de algo o de una situación también empieza a jugar en toda la oscuridad, ¿no? Porque hay
un montón de cosas que todos sabemos de nuestras historias familiares y no necesariamente tenemos muchas ganas de contarlas y de compartirlas con el mundo, ¿no? Entonces, como eso que vos dijiste del pudor, así, pero ¿cómo lo manejaste vos en el momento? O sea, en el momento en que te dijeron, sí, tenés que escribir sobre alguien que conozcas mucho, ¿cómo te lo tomaste desde el punto de vista de, bueno, lo voy a hacer como una periodista, lo voy a hacer como un diario, esto no lo va a leer más nadie? Sí, claro, porque en el fondo es una trampa, porque uno podría decir tantas cosas, pero no, en el momento, mira, era tan estimulante en realidad estar ahí y uno después de 5 días estando con las mismas personas está como en un ambiente cuidado. Entonces no recuerdo que me haya dado mucho pudor y la verdad es que ese texto que yo presenté no es tan, no sé cómo decirlo, pero no era tan fuerte como después terminó siendo la novela, que creo que es un poco más descarnada, o bastante más descarnada de lo que era ese textito en un principio. Pero sí, como decía, es todo es todo un proceso, y sobre todo no solo por el caso de decir a alguien, porque claro, en este caso está inspirada en la historia de mi madre, pero a mí de verdad es que cuando se publicó casi que me preocupaban más todas esas personas medio satelitales o que están nombradas en la novela, pero, y que de verdad no habían tenido ningún tipo de, o sea, no habían estado en el proceso, porque al menos mi madre sabía que yo estaba escribiendo la novela, le hacía preguntas todo el tiempo, tanto como cuando yo estaba viviendo allá, me juntaba con ella, y cuando estaba acá también me iba y hacía reuniones le preguntaba un montón de cosas, y hasta por WhatsApp, ¿viste? Porque eso igual sí me seguía tratando de, no sé si por una cuestión periodística, sino porque eso, sí, creo que ahí sí me jugaba, como que le preguntaba como, bueno, pero ¿cómo era así tu cuarto? ¿Qué tenías? Trataba de ser lo más detallista posible, que eso también tirándolo para el periodismo es algo que siempre suma en la medida que ustedes puedan dar detalles o van a hacer un perfil, un detalle que sea clave y que diga algo de un personaje, no solo dice algo mientras toma una taza de café, que quizás eso no aporta demasiado, sino que algo que diga algo sobre el personaje. Me fui un poco por las ramas, pero no, lo que iba a decir era eso, que a mí casi que me preocupaba más esas personas que todavía no sabían nada y que igual estaban nombradas porque no habían participado, pero y ahí tuve que hacer un proceso que era paralelo. Por un lado, de que yo me fui desprendiendo del periodismo puro, por decirlo de alguna forma, sino que fue, o sea, de verdad me convencí y dije, bueno, esto es una novela y voy a jugar con las escenas y voy a cambiar y por el otro, de apropiarme de la historia, ¿no? Porque uno dice, bueno, en realidad estoy contando la historia de los demás y uno puede pensar que está dejando expuesto a las demás personas, pero creo que en la medida que uno es parte de esa historia, también tiene derecho a contarla. Entonces, apropiarme de eso y decir, bueno, la voy a contar desde mi mirada, con mis palabras, voy a recortar, que es una cosa que uno siempre hace, tanto en el periodismo como en ficción. Uno se podría decir, bueno, toda la literatura, o sea, o este libro es ficción 100% en la medida que está recortando una realidad y que yo elegí contar unas cosas y no contar otros. Y de hecho, en la última parte hay un poco de mención a eso, que la protagonista se pregunta y dice, bueno, yo fui injusta acaso en contar, me centré demasiado en las cosas malas y me faltó contar lo bueno. Entonces ahí hay una especie de mea culpa de decir, bueno, es un recorte que estoy haciendo y podría haber contado otras cosas y quizás la historia sería distinta. Me meto porque me parece que Laura Rocha había levantado la mano. Sí, Laura, te habilito el micrófono para que hagas la pregunta. Gracias. Ya tenés, está. Sí, tengo habilitado. Rafa, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿todo bien? Nada, mi pregunta, nosotros estamos acá acompañando tu charla desde Estudios del Cine y mi pregunta venía por ahí, ¿no? Un poco con lo que terminaste. O sea, ¿cómo vos ves la ficción y cómo relacionás? Porque lo estás como que planteando en una línea de primero como tus estudios y tu búsqueda dentro del trabajar
lo escrito y más como apegado hacia el periodismo, pero la novela, que yo la leí y me parece que es fantástica, tiene mucho del trabajo como de autobiografía, ¿no? O de autorreferencialidad. Entonces, ¿cómo vos te parás ante la ficción y ante este género como de trabajar desde la subjetividad, ¿no? Eso es una de mis preguntas en el sentido de cómo uno encuentra, y ahora como que la cierro, que esto es válido contar para otros, ¿no? Y no para uno. Sí, total. No, Porque yo conociéndote, ¿no? Y conociendo como eras de chiquita, vamos a decir, como esta cuestión como muy como íntima, ¿no? Tipo como para adentro también abrir y decir, bueno, estas son cosas importantes que pasaron y son cosas que en realidad también son importantes, pero entran en un ámbito de la ficción de que nos pasa a todos, ¿no? Porque termina construyendo como el espejo. Entonces, nada, yo lo que te quería preguntar es eso, ¿cómo vos te pusiste desde ese punto de vista, como decir, nada, es válida mi historia, y termina como un poco la novela, no estoy haciendo spoiler, pero uno puede como que ir reflexionando en que siempre lo cotidiano tiene mucha importancia dramática para contarse, y vos tuviste como la habilidad de generar eso, ¿no? Entonces ahí es que me interesa nada, pudiste como depurar eso. sí, está bueno, porque en realidad fue una pregunta que me hice mucho, y de hecho quizás como lo conté, suena que me volví del taller de Leila y dije, ay, bueno, voy a escribir una novela, y en realidad por mucho tiempo, por más de un año, mi pareja me insistía y me decía, porque él había estado en ese taller y me decía, no, acá hay algo que vale la pena, tenés que seguir escribiéndolo, y yo me pasaba eso justamente, yo decía, ¿a quién me va a importar esto, no? Si es la historia de mi familia, que podrá tener algunas cuestiones particulares, pero en realidad, o sea, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué escribir? Hay tantos libros escritos, ¿qué es lo que puedo aportar yo? Y eso también, fui de a poco, y te digo que eso me di cuenta más, sobre todo después que se publicó, que me empezaron a llegar muchos comentarios, como decías, de gente que se espejaba en esto, ¿no? Y te decía, pero de una forma increíble, como, uy, ¿sabés que mi familia también es de Rivera y también no sé qué? O yo tuve un abuelo muy parecido, o mi madre, y eso era heavy para mí porque cuando uno estaba en el escritorio solo escribiendo pensaba que estaba contando algo súper íntimo y que nadie se iba, o sea, que le iban a ver desde afuera, sí, pero en la práctica muchas veces la gente se conecta con eso, y me pasó no solo con gente de Uruguay, sino también con acá, con chilenos, ¿no? Y creo que una periodista me decía que ella sentía que la novela, claro, al contar una historia de 3 mujeres, que era una historia que podía suceder en Uruguay, pero podía suceder en Argentina o en Ecuador o en cualquier otro lugar, porque tiene cosas sí que son más globales, y supongo que ahí estaría un poco no sé, eso que hace que valga la pena es eso. Y con respecto al tema, un poco esto que me decías creo que no sé si hablabas de lo cotidiano, de lo íntimo, la novela toca temas un poco heavy, como puede ser el tema de la salud mental y el suicidio y todo eso. Y a mí en ningún momento se me ocurrió dar algún tipo de respuesta sobre eso, o grandes así, no sé, discursos, sino que yo quería contar lo cotidiano, ¿no? Las cosas chiquititas que iban justamente armando esa realidad, y esta incomunicación entre la madre y la hija, que la hija trata durante toda la novela de entender a la madre, de ponerse en el lugar de ella, y es algo que está destinado al fracaso, casi es imposible. Eh, Así que eso, no me interesaba hacerlo desde una perspectiva ni psicológica ni sociológica para hablar de la depresión en Uruguay, ni nada por el estilo, porque jamás hubiera podido además, sino contar una historia particular, eso, de una madre que sufre depresión, y tratar de buscar respuestas hacia atrás, ¿no? Porque la protagonista, no sé si alguno leyó la novela, el primer fragmento empieza cuando la protagonista descubre una nota de suicidio de su madre, y la protagonista es grande, tiene más de 20 años, no sé,
imagínense la edad que tienen ustedes, y descubre eso. Entonces se hace un montón de preguntas, y trata de entender, y ese es el proceso de la novela, que llevó a la madre a convertirse en una persona que escribe una nota como esa, y para eso tiene que ir para atrás, y va a buscar respuestas en los abuelos, ¿no? Y ahí aparece, bueno, el personaje de la abuela y del abuelo, que es un personaje amantino, que es un personaje bastante fuerte y polémico, así, un tipo de campo machista. Entonces eso, es como una búsqueda o sea, como decía, esa búsqueda se juega en las cosas chicas, como las escenas, en tratar de buscar así como las huellas de dónde empezó todo, aunque en realidad eso también es una ficción porque también se dice en la novela, bueno, ¿qué tanto para atrás hay que ir para empezar, dice, a culpar o a justificar, ¿no? Hay que culpar uno tiene que culpar a sus padres, tiene que culpar a sus abuelos, en realidad es como, no sé si eso lleva a algún lado, pero bueno, igual está ese ejercicio. Amalia, Amalia habías levantado la mano y no sé, Manuel después. Sí. Como quieran. Sí, dale, Amalia. Bueno, Rafaela, muchas gracias y un placer escucharte, un placer verte. Y bueno, preguntas tengo muchas, pero voy a seleccionar. A mí me gustaría preguntarte en qué momento tú, de ese fragmento inicial que desarrollaste en el taller con Leila, pasaste a concebir un todo. Si es que hubo ese paso, como en qué momento fue, en qué momento concebiste, digamos, como recurso narrativo, esta acumulación declaro que no he podido leer la novela. Lo primero que voy a hacer en cuanto acabe este Zoom es ir a conseguirla y leerla, porque estoy fascinada. Pero quiero saber si en qué momento tú concebiste como este recurso narrativo de hilvanar estos fragmentos en un todo, más allá de que después te sentaste, me encantó gráficamente la imagen de con todos los papeles y tratar de ordenarlos, que eso es hermoso, pero ¿en qué momento tú diste el salto de decir, bueno, voy a armar un todo con un hilo estructurador, con un principio y un final, más allá que el acomodo de los fragmentos fue posterior, ¿no? O sea, que tú no escribiste los fragmentos ya en un orden, pero Claro. sí con la idea clara en la cabeza, bueno, o más o menos clara, de que iba a ser un todo. ¿En qué momento diste el salto y cómo, metodológicamente, cómo manejaste esa situación? Sí. No, la verdad es que pasó ya tanto tiempo y uno da tantas vueltas que no recuerdo si hubo un momento como que vi la Matrix así, no sé. Pero sí, bueno, me ayudó mucho tener estos talleres externos que casi que te obligaban a ir avanzando, ¿no? Porque como yo contaba al principio, no veía tan clara la novela. Bueno, pero al final me vine acá, había que presentar algo y sí, quizás cuando tenía, no sé, 20 fragmentos, que no es mucho, dije, bueno, acá sí puedo, con muchas dudas siempre, ¿no? Pero puedo seguir investigando y uno se va metiendo, y a medida que más se mete, más dudas tiene, más, viste, quiere tirar de más hilos. Pero no me quiero ir mucho por las ramas, pero lo que me pasó en el proceso de la escritura es que me salió muy natural escribirla así como están ahora, en fragmentos, no sé, quizás eso, porque era un tema del que yo tenía pequeñas pistas, no sabía toda la historia, y como digo al principio, quería basarme en lo que había pasado realmente, entonces fui escribiendo, creo que también en esa época estaba muy influida por las columnas de Leila, que no sé si las leyeron, del País, que varias de ellas son columnas cortitas, súper también poéticas y a veces sobre temas íntimos, entonces no sé si yo medio inconscientemente traté de imitar eso y se fue armando así. Y después lo que siempre cuento es que, claro, porque llega un momento uno dice, bueno, esto lo tengo que unir todo, tengo que armar un gran relato así unitario y cronológico sobre esto, y en realidad la respuesta mía fue que no, que
que eso, y esto es lo que siempre digo, porque de verdad es que en un momento dije, bueno, en realidad esto está imitando la memoria, ¿no? Esto de ir para adelante, para atrás, de dejar un montón de espacios vacíos, de cosas que no se cuentan, y eso me gustaba, y pienso que es una, o sea, no sé, eso lo dirán los lectores en realidad, pero pienso que era una buena forma para contar una historia así, que era ya de por sí un poco desfragmentada, que tenía tantos personajes y que hablaba de un periodo tan largo en el tiempo. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero eso, se fue dando súper natural, y sí, llegado, no recuerdo cuando concebí que ahí había una novela y que debía tener esa forma, pero se fue dando un poco eso, probando y probando y mostrando mucho, y bueno, y fue tomando así esa forma final, que después lo que a mí sí me interesaba mucho, como decía antes, era, una vez que ya estaba bastante armada, poder dársela a personas para que me dijeran, no, esto no se entiende nada, porque claro, uno siempre, que es lo que pasa en el periodismo, en todo, cuando uno va a escribir algo, uno tiene ya la historia en su cabeza, y ya sabe lo que va a decir, pero de eso, pasarlo al texto y que lo que uno piensa en la cabeza esté en el texto, hay una diferencia. Entonces ahí, eso, le empecé a dárselos a buenos lectores, que no necesariamente son los amigos, sino al revés, gente que te puede criticar bastante el texto y ser sincero. Se lo empecé a pasar y que me dijeran cómo le funcionaba, y bueno, y así fui como probando hasta que quedó esa versión final. Rafaela, ¿cómo andás? Hola. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y tenemos algunas preguntas ya de algunos alumnos que la han planteado ahí en el chat, pero antes quería hablar un poquito de ciertas cosas que está bueno que le hayas traído, porque son cosas que a veces discutimos en clase también, y es, por ejemplo, esta cuestión de que los procesos de escritura no solo son los que suceden en el papel, o en su defecto en la computadora, sino también son los que pasan adentro de nuestro interior, ¿no? Y de cómo nosotros vamos transformando eso que queremos escribir en nuestra cabeza o donde sea que lo procesamos, y después cómo eso también va cambiando la manera en la que vamos a plantear, ya sea la historia o el texto que queremos hacer. Y eso quedó como muy claro con todo lo que comentaste, y estuvo buenísimo. Y quería preguntarte ahora un poco en realidad sobre algo que mencionaste ahora cuando dijiste sobre las columnas de Leila, y es qué tipo de válvula utilizás vos a la hora de escribir para dejar o no entrar a esas lecturas que de alguna manera a vos te marcan, ya sea como lectora, como autora, y sería por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo haces vos para manejar esa cuestión de, bueno, las lecturas que a vos te pesan sobre la escritura? Claro, sí, a mí me da gracia la gente que dice como, ay, estoy escribiendo, no sé, lo que sea, y no leo a Borges para que no se me pegue así, y, o sea, ojalá se te pegara algo, ¿no? Pero la verdad es que el otro día leí a alguien, no sé si fue en una entrevista o qué, que alguien estaba bueno, porque no me acuerdo dónde fue, que era un consejo que le decían a un escritor, y lo mismo para un periodista, ¿no? Era como, bueno, copiá porque igual no te va a salir igual, o sea, y ahí en el medio puedes aprender un montón de cosas, y obviamente es una cuestión de tiempo, uno va desarrollando su estilo. Al principio uno copia un poco, todos copiamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Se inspira en los ritmos, en la forma de decir. Yo también partí así, uno quiere escribir como Leila de Riero, y bueno, no alcanza, pero bueno, pero eso a uno al menos le sirve para después cruzarlo con otras lecturas y ir armando algo más propio, que eso es lo que está bueno. Y yo la verdad es que mientras estoy escribiendo leo un montón. De hecho es como una especie de, a veces si no estoy muy inspirada, agarro un libro no sé, de poesía, por ejemplo. No es como que me ponga a leer poesía o algo que me guste en el tono en el que está escrito, y lo leo, y a ver si después justamente se me pega algo de eso, para poder pasarlo al papel. ¿Y te acordás, más allá de las columnas de Leila, cuáles eran algunas de las lecturas que marcaron Debimos Ser Felices? Sí, Más o menos. más o menos, pero supongo, a ver, a mí siempre me gustó mucho Idea Vilariño,
Y en este libro sí creo que la leí mucho por esta cosa que contaba de si leyeron los poemas de ella, son poemas súper, bueno, como todo poema en realidad, es como muchas palabras condensadas, lo lees y es como si te diera así una patada en el pecho. Entonces leía poemas los tengo de hecho ahí atrás, son poemas cortitos, y eso recuerdo, sí. Y después a mí Onetti me gusta mucho también, y también leía, por ejemplo, en específico me acuerdo El Pozo, que es algo que cuando quiero escribir o entrar como en cierto así trance, que no es tal, pero leer el Pozo como que digo, ay, esa es la cosa que uno lee y dice, ay, ojalá pudiera escribir así, bueno, a ver si viste eso, de alguna forma se le pega, aunque sea algo, pero esas son las que recuerdo. Bien, tenemos ya preguntas Sí. ahora a los alumnos. Tomo la palabra yo. Tengo 2 preguntas que hicieron en el chat. En realidad son 3, porque una me la mandaron por privado. Y la que me mandaron por privado tiene más que ver con lo que estamos hablando. Así que voy a preguntar esa primero, que es de Rodrigo, que pregunta hasta qué punto la escritura narrativa es originalidad y hasta qué punto uno reproduce ideas de otros. O sea, cómo se logra ser original en la escritura narrativa. Las preguntas de los alumnos siempre son no sé cómo es difícil, porque ahí está la pregunta de fondo que decía antes. Hay tanto escrito y tan increíble que uno se hace la pregunta, bueno, ¿para qué estoy escribiendo? ¿Para qué sumar un libro más si ya una sola persona no puede leer la cantidad de libros increíbles que existen en el mundo? No sé cómo se logra, no sé cómo se logra la originalidad. Es difícil, supongo que va por ahí de donde un poco decía, ¿no? De leer, de consumir mucho, en lo posible lecturas distintas, y no solo lecturas, sino series, películas, yo escribo mucho con música, no sé, y tener muchos insumos y en medio así batirlo, y cuando uno lo vuelque al papel va a salir algo que es propio en realidad, nunca va a ser algo, en la medida que uno no trate de copiar una fórmula necesaria, y no quiero hablar de decir como, ay, cada uno tiene que ser auténtico y escribir lo que... Pero sí, creo que va como por ahí, que en la medida que no sé, no sé, de verdad me parece difícil la pregunta, nunca la había pensado, pero como digo, supongo que también está buena la mirada de los otros. A mí la verdad siempre me ha ayudado mucho, tanto en los talleres, los otros te dan pistas sobre eso, ¿no? Y quizás te dicen como, bueno, esto o esta voz que estás contando, no sé, escribiste un cuento, esta voz, o estas imágenes, o esta forma de describir a las personas, no sé, uno se da cuenta cuáles son sus fortalezas también porque se las devuelven, ¿no? Y tratar de potenciarlas, supongo que a la larga termina creando un estilo original, me imagino, no sé. Bien, y las otras 2 preguntas te las hago juntas porque una es más cortita que la otra. Gonzalo pregunta si pudieses publicar una versión extendida con ideas que no usaste, ¿lo harías? Y Lucía pregunta en qué otras puntas se tocan las herramientas de la escritura periodística y de la escritura creativa. A ver, la primera, obviamente cuando uno escribe un libro así, o al menos a mí me pasa, ahora ya no tanto, pero los primeros meses sí que te pasa que justo te acordaste de algo que decís, uy, esto hubiera estado buenísimo para agregarlo, porque o te contaron algo y dijiste, ay, no llegué a ponerlo, pero en realidad ahora ya para mí está medio cerrado y ya estoy pensando en otras cosas que quiero escribir y no tanto, ya cerré un poco eso. Entonces, si ahora tuviera que hacerla así la versión 2 o agregarle más cosas, no, creo que no, creo que ya lo dejaría y como digo, ya pasé a otra cosa. Y la segunda era las similitudes entre la escritura narrativa y de ficción. ¿En qué otras puntas se tocan las herramientas de la escritura periodística y la escritura creativa? O narrativa. Sí, a ver, ahora justo Amalia decía esto de la mirada, hablando de la originalidad, y claro, y creo que ahí, tanto en la ficción como en el periodismo, la mirada es importante, porque si bien en la facultad uno le dicen todo el tiempo que tiene que ser objetivo,
siempre la mirada de uno va a estar, y para mí, a ver, hay lugares para hacerlo más o menos, obviamente, pero si alguien quiere escribir algo más narrativo, la mirada es fundamental, cómo se dicen las cosas y de dónde se miran y cómo se describen. Eso me parece que puede estar al menos tanto en el periodismo eh, como en la ficción. Y después, cuestiones similares, no sé, supongo que son muchísimas, porque es el mismo proceso que, como decía, que necesita también un tiempo para, por lo menos en el periodismo la dinámica es distinta, ¿no? Pero yo también cuando escribo periodismo trato, aunque no pueda siempre, de siempre dejar el mayor tiempo posible para releer y para editar y para limpiar el texto lo más posible. Obviamente en la ficción esos tiempos son mucho más dilatados y uno tiene muchísimo más tiempo para hacerlo. Eh, y, y eso, no sé, quizás me pueden ayudar más, pero siento que muchas cosas son parecidas, y esto que hablaba de la economía del lenguaje, de tratar de decir lo máximo. También, si vamos al caso de escribir un reportaje, una nota, por ejemplo, los comienzos, como que los comienzos son súper importantes. La novela que yo escribí dice: antes de que yo naciera, mi madre ya había escrito una nota de suicidio. Esa es la primera frase, por ejemplo. Y tanto en la ficción como en el periodismo, para mí tiene que captar la atención desde así, la línea 1, porque si no, hay tanto para leer y aparte uno no solo en el periodismo y bueno, en la ficción, no solo compite con otros libros y otras notas, sino que está compitiendo con Netflix, con Amazon, con el cine, con la tele. Entonces uno también tiene que ser un poco vivo y darle así lo máximo, o sea, darle atractivo al texto de uno, y creo que en eso, por ejemplo, también se unen, y supongo que hay un montón de cosas que ya digo, como son procesos de escritura, tienen muchas similitudes. Creo que más similitudes que diferencias. Ignacio Izquierdo, ¿tenés una pregunta para hacer? Sí, pero buen día. Buen día. Mi consulta era, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando el editor te dijo, no, dame eso, ya estaba muy largo y la quería publicar? Sí, en realidad igual el editor no me lo dijo como por extensión, como diciendo, bueno, te estás pasando de páginas, sino por el tiempo, porque como yo contaba, soy lenta, entonces llega un momento, el mundo editorial tiene sus fechas y tiene sus procesos, que hay que corregirlo, que hay que maquetearlo, que hay que hacer la portada, que hay que mandarlo a imprenta. Entonces llegaba un momento, él tenía una fecha que él quería que ya se lo entregara, entonces fue como, bueno, ya está. Y eso es un tire y afloje, ¿no? Yo era como, ay, pero pará, me falta esto, solo esto. Pero siempre entendí que eso era parte de su trabajo y que está bien, porque si él no me hubiera presionado un poco, tampoco es como demasiado, pero si no me hubiera presionado un poco, yo quizás hubiera terminado muchísimo más o sea, hubiera tardado muchísimo más en sacar la novela y en terminarla, y quizás tampoco tenía sentido, porque al menos él creía que ya estaba la novela, que ya estaba más o menos redonda y que lo que había que contar ya estaba contado. Entonces en ese sentido supongo que también lo ayuda a uno como a decir, bueno, acá está. Acá hay una pregunta de Juan Correa que dice que casi al final del libro se describe el primer encuentro con tu mamá, donde contás que estás escribiendo el libro sobre ella, y te pregunta cómo fue ese primer encuentro y si cambió en algo la relación con tu mamá a partir de este libro. Sí, esa parte, a ver, eso en la realidad, es que me parece muy aburrido decir eso no fue tan así, pero ahí es donde justamente empezó a jugar la ficción. Es verdad, o sea, yo me inspiré en un encuentro real, en una cafetería. La diferencia es que para ese momento mi madre sí sabía que yo estaba escribiendo esto, pero bueno, no importa, siento que le quito un poco la magia contando eso. Lo que sí puedo contar es que mi madre no había leído absolutamente nada, creo, hasta
poquito antes de la publicación. Y yo sí quería mostrársela, no para que me cambiara nada, de hecho me pidió, como por ejemplo esta frase que les leí, me dijo como, ay, no se podrá cambiar o no se podrá poner en otro momento, porque igual es fuerte, obviamente. Como verán, no le hice caso. Pero bueno, sí tuve ese encuentro de mostrarle, de leer el libro junto a ella como libros cortos, me senté al lado y esperé que lo leyera y eso, me pasaba que al principio leía, después me empecé a distraer con el celular y de repente miraba su pantalla y era como, ay no, está leyendo esta parte justo ahora, y después venía otra parte peor y decía como, pero bueno, al final salí ilesa de todo. Y eso, no sé si diría que cambió, es difícil medir eso, si cambió una relación o no, yo supongo, algo que creo y que he dicho varias veces es que ahí hay una especie como de, que se produce como una alquimia, ¿no? Que eso es el poder de la escritura también, que uno transforma algo que es triste, que es duro, que es difícil, y lo hace ser, bueno, por lo menos un libro de literatura, ¿no? Que espero yo que tenga cierta destello de belleza, ¿no? Y ese pasaje creo que sí es sanador, creo que sí está bueno que uno pueda contar una historia de alguien tan cercano y transformarla en algo que, como decía antes, que gente que quizás que nunca te hubieras imaginado te pueda decir, ah, yo en esto me reflejo, esto me parece que, no sé, me pasó algo así, y eso, si bien no sé si cambia o mejora la relación, sí creo que es un aporte y es un plus y está bueno y a mí me encanta haberlo hecho. Bueno, yo no tengo más preguntas en el chat, no sé si hay alguien... Yo tengo una pregunta yo. No, me gustaría que nos cuentes un poco de cómo fue el proceso del premio, o sea, cómo fue, si te tenías que postular o si es por los que se editan, o sea, cómo fue todo y bueno, y qué pasó después de que te enteraste de que habías ganado y qué repercusión tuvo también en Chile para el No, libro. eso fue increíble, porque yo cuando cuando me enteré que existía este premio, o al menos que estaba por cerrar la convocatoria, faltaba un mes para que cerrara. Me acuerdo fue en abril del 2019. Y yo les juro que tenía poco más de la mitad de la novela escrita y dije, ¿qué voy a mandar? Pero ahí me puse las pilas y yo, bueno, ya estaba, tenía que avanzar, entonces dije, listo, me voy a tomar esta fecha para avanzar en este mes lo más que pueda, ¿sí? Y tratar de mandar algo, lo que sea. Entonces eso, por un lado, estuvo buenísimo porque fue un impulso para avanzar, así tenía como la excusa y así la zanahoria, ¿no? Delante mío, decir, bueno, voy a hacer, aunque ni loca me imaginaba que podía ganar, pero era como, bueno, al menos mandarlo, y ya, que alguien lo lea, ya te da cierto nivel de presión. Y creo que me ayudó también el hecho de que justamente fuera fragmentaria la novela, porque después la versión final está un poco más aumentada y tiene fragmentos agregados en el medio y eso, pero yo cuando la mandé, de hecho el final no era estaba distinto, y bueno, y la mandé y me acuerdo perfecto, así a principios de octubre me llamaron, que yo estaba en la calle, y claro, con todas las dudas que decís como, aparte yo en ese momento trabajaba así a full periodista, entonces me acuerdo que esa mañana había llamado a un ministerio para hacer una pregunta, y me llaman, yo estoy en la calle en una feria de acá, y me dicen, ah, te llama el ministerio y yo pensaba que era algo de mi tema, y cuando me dijo ganaste, yo le digo, a ver, ¿cómo se llama la novela? Y claro, cuando me dijo debemos ser felices, le dije, ay, no te puedo creer, no sé qué. Y bueno, y eso fue una realidad paralela, porque estoy hablando de principios de octubre del 2019, fue antes de la pandemia y antes del estallido social acá, que fue muy fuerte, que fue el 18 de octubre, si no me equivoco, y que así cambió la ciudad, cambió todo. De hecho, había una presentación oficial que no se hizo, porque en ese momento era un despelote todo.
pero para mí fue increíble. Bueno, y en el medio, justo antes de ganar, por suerte mi editor ya me había dicho, ganes o no, te la vamos a publicar. Entonces no fue solo por interés. Y está buenísimo porque te dan bastante plata y se compromete el ministerio a comprarte 100 ejemplares si te los publican, ¿no? Porque yo gané como novela inédita en ese momento. Entonces también eso para editoriales independientes siempre es como, está bueno. Y eso es un poco, ya digo, después como con todo lo que pasó en el país y en el mundo, se fue un poco perdiendo, pero la felicidad que yo tuve cuando me dijeron eso, porque como contaba al principio, imagínense que yo cuando empecé a escribir esto decía, bueno, ¿a quién le puede importar? Y cuando mandé la novela, decía, o sea, ¿qué le puede importar a un chileno todavía, ¿no? Que obviamente estoy compitiendo con novelas todas chilenas, seguramente buenísimas. Entonces tenía como esa desconfianza, quizás medio hasta malintencionada, de decir, bueno, ¿por qué elegirían a una uruguaya habiendo tan... Y la verdad es que, no sé, supongo que habla bien de ellos, que no les pareció que tenían que sí o sí premiar a alguien de Chile, y bueno, y salió mi novela y yo así feliz me quedé con eso. Buenísimo. Mira, tengo dos preguntas que llegaron por el chat y que además son bastante parecidas. Una que me mandó Laura Rocha, que dice que, bueno, que si siempre pensás en escenas visuales y por qué este libro no es una película. Ahí cualquier cosa habla con Laura después porque pueden llegar a tener un proyecto. Y después Martina por el chat que dice, cuando escribís, ¿primero tenés una imagen y la bajas a texto o creás una imagen a partir de una idea? Bien. La primera, estoy como olvidadiza. ¿Cuál es la primera? ¿Por La de qué las no es una película? No, Ah, sí, sos muy visual en la novela sí, y... sí. No, porque sí, como yo decía antes, la novela no tiene una trama así, obviamente pasan muchas cosas, pero se juega en lo sensorial, en las imágenes, y eso es algo que también me imagino que les habrán machacado en todas las clases. De lo importante que es contar con imágenes, no decir, no exponer, no dar grandes discursos sobre lo que pasa, la realidad es no sé qué, sino mostrarlo. Y para mostrarlo hay que ver los personajes o a las protagonistas de sus reportajes caminando en la calle, hablando con otros, tienen que buscar escenas del pasado, lo que sea, pero siempre no hay nada que cuente más que ver a alguien actuando, ¿no? Más que decirlo. Y en ese sentido, sí, las imágenes para mí son todo. Primero que se me vienen, naturalmente, se me vienen como eso, pensar en imágenes, y es lo que termino plasmando en el texto. Pero si no me saliera natural, igual haría todo el esfuerzo posible, porque siento que eso es lo que a uno le queda, o una imagen, o una sensación, o una escena memorable, pero no es más que eso la literatura, que algo que te quede grabado y que lo puedas ver y sentir y oler, o sea, en la medida que uno pueda lograr eso, o sea, estás hecho, ¿no? Y si fuera una película, pienso que sería muy aburrida igual. Bien, Pero, ¿y la otra era? Eran esas, si pensabas en imágenes hacia el texto o desarrollabas la imagen después de que se te había ocurrido No, la... sí, creo que me sale natural. En el periodismo sí, creo que tengo que hacer ese ejercicio más forzado, porque, no sé, siento que es más fácil caer en un discurso o en solo lo que te dice el entrevistado y poner, pero en el periodismo sí, hay veces que digo, acá necesito una escena, necesito una imagen y trato de buscarla, o cuando estoy entrevistando a alguien, de preguntarle, bueno, pero ¿cómo fue esa vez? Y preguntarle todos los detalles posibles para recrear, ya digo, si no está pasando en ese momento, si yo no pude ser testigo de eso, tratar de ir al pasado, aunque sea de recrear cómo fue, cuándo, no sé, cuando le pasó algo importante, y en el periodismo sí lo tengo que hacer más como obligado, porque siento que sin eso el texto queda súper aburrido. Si bien
hay textos de todo tipo, no todo es como que tiene que estar siempre lleno de imágenes, pero sí creo que está bueno poder ponerlas y que le suma mucho al texto y que uno ve, se engancha más con algo en la medida que lo está viendo en su cabeza. Bárbaro. Tengo otra pregunta de alguien que pidió reserva de su identidad porque hizo muchas preguntas ya, no voy a decir quién fue. No, que en realidad sobre cómo es este libro, es una historia que si bien está este personaje amantino, etcétera, es esencialmente una historia de mujeres. Es una historia de 3 generaciones de mujeres y es una historia en ese sentido como una perspectiva, una mirada femenina. ¿Cómo es? Si lo tomaste como una decisión de voy a escribir las historias de las mujeres, o si justo dio la casualidad de que en esta historia personal hay más mujeres para contar historias, o cómo fue ese proceso. Sí, no, creo que se dio naturalmente, que fue la casualidad de, sí, se dio naturalmente. Los hombres aparecen también, más desdibujados, creo yo, en general, los tíos, y el que tiene más presencia es el abuelo, que es el que se habla más. Pero sí, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, que como decía antes, muchas cosas uno las va entendiendo de lo que escribió en la medida que los demás lo leen y te devuelven comentarios. Y cuando se publicó en agosto del año pasado en Chile y recién en diciembre del año pasado en Uruguay. Entonces mis primeros comentarios, mis primeros feedback eran de acá. Y a mí me llamaba la atención que eso está bueno, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo los demás pueden leer su texto y quizás se centran en cosas que uno no le prestó atención y uno tiene que estar en el periodismo súper atento. Pero bueno, en la ficción igual está interesante porque te da nuevos insumos. Y a mí me pasó con esto de las mujeres que todo el mundo agarraba, no todo el mundo, pero mucha gente, o los periodistas, y eso agarraban la novela por el tema desde el feminismo, ¿no? Era una historia feminista. Yo la verdad es que nunca no se me había ocurrido, porque para mí era una historia sobre la salud mental y sobre esos temas. Entonces, claro, me pasó que varias veces me volvían con esto, como, bueno, esta historia feminista y de estas mujeres que se hacen paso a través de, no sé, un montón de obstáculos, cada una en su época, ¿no? La abuela es la que está más ceñida a las cuestiones de la casa y al marido, y después como que eso se va un poco rompiendo a medida que pasan las generaciones. Y como digo, fue algo que me devolvió la lectura de los demás, que a mí no se me había ocurrido, pero me parece que también está bueno y que también es verdad sí, que son estas mujeres haciéndose paso, cada una con sus diferencias, ¿no? Pero, y sí, y supongo, bueno, no sé si en algún momento, no quise potenciar nada porque de verdad, como digo, nunca lo había visto que era así que podía leerse como una historia, no sé, más feminista o algo así, porque mi foco estaba en poder bajar el tema de salud mental y de vivir con alguien o convivir o tener cerca a una persona que, que piensa en la idea del suicidio, de todo, o sea, me parecía como tan fuerte toda esa parte que ya si eran mujeres, hombres, no me importaba mucho, la verdad. Rafaela, tenemos más preguntas de los alumnos y de los asistentes. Vamos primero con esta que un poco lo has comentado, pero quizás está bueno como para puntualizar también el tema, y es de Cecilia, que dice, en el proceso de creación de los textos, ¿tuviste muy presente el cuidado de las historias personales de tu familia o pudiste desapegarte de alguna forma de esa presión? Un poco volviendo al tema, ¿no? De trabajar Sí. con el material propio. Sí, no, como decía, no fue una... A ver, creo que si tuviera que escribir algo ahora, quizás ya sabría un poco el nivel de exposición que podría tener, no sé, que tampoco es como que sea tantísimo, pero en ese momento sí, obviamente uno se hace la pregunta constante de, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué estoy contando de los demás? Y también una cosa que sí me pasó, que en un momento yo exponía la vida de los demás, pero yo no contaba mucho de la mía, ¿no? Entonces también decir, bueno, ¿hasta dónde me voy a exponer yo también si estoy exponiendo a los demás? Es siempre como un equilibrio delicado y que no termina de resolverse tampoco. Eso.
Bien, y la otra es de Agustín, y esto vuelve un poco al tema de los talleres, y está bueno porque justamente la mayoría de los que estamos acá estamos en talleres de escritura, y es, ¿con qué enseñanzas o consejos te quedás después de haber asistido al taller de Leila? Mira, cosas que se me vienen a la cabeza, por ejemplo, es que ella insistía mucho y te ayudaba a identificar enseguida los lugares comunes, así los clichés que uno tiene un montón cuando escribe, de frases armadas, de cuestiones, eso como que ella así tenía un radar y te lo identificaba y al final está bueno porque uno también aprende a verlo no solo en los textos propios, bueno, en los textos de los demás, ¿no? Entonces, cuando a un compañero le pasaba eso, enseguida era como, no, esto no. Y eso creo que me ha quedado como que no puedo, es algo que no puedo resistir, así como un lugar común, una frase, eso es algo que trato de combatir. Y después el desarrollo de una mirada propia, supongo, de contar todo desde una mirada definida, de no tener miedo no sé, a jugársela, a tener una voz como potente para contar las cosas, no ser tibio en eso. ¿Qué más podría ser? No sé, era un montón de cosas, leer mucho es otra cosa, ¿no? Leer periodismo, leer ficción, leer eh, esto que decía antes de las películas, de las series, ¿no? Como uno, ella decía, por ejemplo, quizás miraba una película y mirando el inicio de una película se daba cuenta de cómo tenía que estructurar un texto en el que estaba trabajando, por ejemplo, que le daba muchas ideas. Y eso es un cruce que está bueno poder hacer en la medida que lo posible, ¿no? Que no solamente uno tiene que leer libros para poder escribir bien, que también lo tiene que hacer, pero también puedes ver una película que te encanta y tratar de replicar eso en tu propio texto, decir como, bueno, esta escena o este pasaje o este final o esto me encantó, ¿cómo puedo hacer para pasarlo a mi texto? Y ahí creo que se van armando cosas interesantes. Eso es lo que me sale así ahora, pero, pero supongo que, no sé, hay muchísimas cosas, pero eso, el cuidado por el lenguaje, también el cuidado, ella me acuerdo que insistía mucho en, en las conexiones entre los párrafos y entre las ideas, que cuando uno empieza hablando de algo, el siguiente párrafo tiene que tener conexión con lo que uno está hablando y que cuando uno termina el texto tiene que dar la sensación de estar cerrado en sí mismo, ¿no? Que no falte nada, que esté todo lo que se podía decir del texto, que esté todo dicho. Y otra cosa que me voy acordando a medida que hablo, y esto es lo último, en el... Bueno, ella nos hizo este ejercicio que era súper interesante de escribir una escena violenta, que estaba, una escena así que a uno le haya pasado, tenía que elegirla y contarla. Y estaba bueno porque ahí ella, bueno, eso, primero el radar de lugares comunes, eh, y aparte insistía mucho también en el hecho de a los personajes de darles complejidad, de darles claros oscuros, ya sean buenos, o sea, no sé, si tenés un dictador, algún punto de luz va a tener, y eso también contarlo, como no reducir a cada uno de los personajes a un monstruo o a un ángel, porque primero porque no es verdad y seguro porque el texto pierde muchísimo en complejidad y todo. Entonces, poder darle como esos matices de luz a los personajes es algo que uno debería tratar de hacer, y en la medida que uno pueda compartir más con un personaje o se pueda meter más en un tema, obviamente lo va a poder hacer mejor, y con esto cierro de por eso ella hizo este ejercicio de la madre, porque uno que nada conoce más que a su propia madre, entonces eh, siempre meterse lo más posible, tratar de ser un poco invisible, ¿no? Pero de ir escribiendo en el momento y porque las emociones frescas también están buenas, ¿no? A veces uno piensa que se va a acordar de todo y después llega a la casa y no se acuerda de nada, entonces como ir ya sea en un grabador, en el celular, o ir anotando las cosas que nos van surgiendo, lo que vamos viendo, los detalles, y eso, y bueno. Bien, hay dos preguntas ahora que están bastante vinculadas, que son la de Rodrigo y de Marcos, que
Por un lado es cómo lidiaste con las interpretaciones de tu novela que son distintas a las que vos te habías imaginado. Esto es un poco por el lado aquel que comentabas también del feminismo, eso que le veían como esta cuestión. Y después, la otra que también se conecta con esa es que si volviste a leer la novela completa después de publicarla. Sí, la leí porque, o sea, porque se publicó, como contaba, se publicó primero en Uruguay, primero en Chile, entonces después para la versión uruguaya la leí o le arreglamos unas cosas. Y ahora, por ejemplo, se hizo una reimpresión acá. Es como por cuestiones así muy pragmáticas. Entonces tenía que leer porque había quedado con algunos motes, algunas cosas, para encontrarlas y cambiarlas. Bueno, y ahora tengo la primicia de que se va a publicar en España la novela. Entonces, Opa, bueno, felicitaciones. Gracias. Entonces, claro, eso sí te exige relectura porque obviamente uno está como, ay, le van a mandar a la imprenta y lo leo por eso. Y después a veces te piden como, ay, lea algún fragmento, no sé, en Instagram o algo así, pero solo así como que leerla de nuevo, creo que no. Y Y lo otro era el tema de las interpretaciones ajenas, sí, digamos. está bueno. No, yo lo tomo, a ver, quizás porque todavía no me ha pasado de que sienta de que han malinterpretado la novela, que tampoco sé qué sería eso, porque en la medida que uno saca un texto y lo publica, ya está, o sea, ya no es de uno, no puedo hacer nada. Pero al revés, me ha pasado que las interpretaciones que me han hecho te hacen crecer y te hacen iluminar cosas que uno quizás no se da cuenta, y eso está buenísimo porque ahora le veo más matices, incluso a los que yo pensaba que tenía cuando lo había escrito. Entonces, eso está buenísimo. La siguiente pregunta es de Amalia, que si quiere la puede... Amalia, Perdón, si querés. te Sí. iba a pisar, Emanuel, Dale, y creo dale. que Silvana también. Estamos en el momento clave. Yo tengo 3 preguntas anotadas, incluida la de Amalia, pero 2 que me mandaron por privado, porque todos interpretaron que yo era la encargada del chat, así que me mandaban por privado las preguntas. Son 3 preguntas. No sé si Silvana quiere plantear algo y ya vamos capaz cerrando, ¿no? No es por coartar la libertad de expresión, pero yo terminaría con esta pregunta de Amalia porque ya quedan pocos minutos, tenemos que irnos a clase, y me parece que la pregunta de Amalia cierra un poco este encuentro. Si querés hacerla, Amalia. Disculpen los demás, pero bueno, se nos fue el tiempo, que fue muy provechoso por otra parte. Amalia, ¿estás silenciada? Bueno, ahora sí, es que me tenían silenciada. No, bueno, yo te quería preguntar, Rafaela, lo que puse ahí, ¿no? ¿Cómo te imaginás seguir como escritora de ficción? Y si pensás seguir por el camino de debimos ser felices, o pensás explorar otros caminos. Sí, supongo que siempre es un intermedio, un poco sí, un poco no. Ahora empecé a escribir algo que veo como una novela cortita también, incluso más cortita que esta. Y sí se tocan en puntos como que me di cuenta que definitivamente me interesa todo lo que son las relaciones familiares, porque en este caso estoy escribiendo sobre 2 hermanos y un padre. Y hay cierta cuestión del tono y como cierta textura poética que me gusta darle, que eso sí siento que va a seguir estando. Obviamente voy a tratar que la voz sea un poco distinta, que bueno, va a ser otra historia, y esta va a ser más ficción propiamente dicha, pero estoy así en una etapa muy incipiente que recién empecé, y como dije muchas veces, son muy lenta, entonces no sé cuánto más puedo tardar en terminarlo, pero sí, pero estoy entusiasmada a ver qué sale con eso, pero sí, sigo escribiendo, y bueno, y después también algo de periodismo y algunas cosas así que me van pidiendo. Bueno, muchísimas gracias, Rafaela. Felicitaciones de nuevo y felicitaciones por la edición en España, que nos dice. Gracias. Bueno, un gusto tenerte acá. Gracias a todos.